Buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a nuestro webinar de alto contenido científico. Hoy en el 11º webinar, que en esta ocasión estará a cargo de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido. Para quienes no me conocen, soy la doctora Eda Chávez, actual presidente de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido. Es con gran orgullo que voy a introducir a las personas encargadas hoy de exponer y llevar el webinar. Estamos instaurando una nueva actividad, un nuevo esquema. Espero que les guste. A cargo del mismo estarán el doctor Daniel Márquez, especialista en obstetricia, ginecología, perinatología, medicina materno-fetal y medicina crítica en obstetricia, quien es adjunto docente de perinatología en el Hospital Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Es miembro del Comité de Medicina Materno-Fetal de la FLASOC, pertenece a la Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Ginecología Obstetricia y a la Sociedad Venezolana de Ultrasonido, de quien es el actual presidente. Además, director médico de UNIFEM Caracas. Estará como expositor el doctor Ramiro Díaz Primera, médico cirujano, ginecólogo obstetra de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, especialista en medicina materno-fetal de la Universidad Central de Venezuela, fellowship en cirugía endoscópica y diagnóstico prenatal del Centro Médico Docente La Trinidad, investigador asociado del Cincinnati Fetal Center, Departamento de Terapia Celular, Fetal y Molecular, Cincinnati Children's Hospital Medical Center en Ohio, Estados Unidos. Es investigador asociado del Perinatology Research Branch, National Institute of Health, Hudson Women's Hospital, Wayne State University, del Medical Center de Detroit. Es miembro del American Registry for Diagnostic Medical Sonography y director del proyecto Dominican Fetal Center. El doctor actualmente está ubicado en República Dominicana. Y también la doctora Estefanía Robles, obstetra, ginecólogo, médico materno-fetal, quien es profesora de la Cátedra de Histología y Embriología de la Universidad Central de Venezuela, es adjunto docente del Hospital General Dr. Miguel Pérez Carreño y coordinadora de la sección de mortalidad materna de la Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia. Ellos estarán a cargo y el doctor Daniel es quien va a moderar la actividad de hoy. Espero que disfruten la misma, la aprovechen y pues pongan mucha atención. Además, les pido que acompañen hasta el final, donde tenemos importantes noticias sobre el FLAUS 2025. Sin más, bienvenidos a todos. Doctor Daniel, la pantalla es suya. Muchísimas gracias, querida doctora Eda Chávez. Gracias por esa sentida introducción. Y bueno, para nosotros, por supuesto, desde la Sociedad Venezolana de Ultrasonido Medicina ABUM, de la cual me siento profundamente orgulloso en este momento de estar representando mi carácter de presidente, pues formar parte y poder colaborar con este fantástico proyecto educativo que tiene FLAUS, por supuesto, uniendo a toda nuestra América Latina con este tipo de actividades académicas tan relevantes, tan importantes y de la cual, pues, nos sentimos muy felices y orgullosos de poder colaborar. Adicionalmente, en este momento, pues una satisfacción personalmente muy importante poder coordinar un webinar de esta envergadura con dos temas de altísima trascendencia. Nos siguen de prácticamente toda América Latina y las personas que nos dedicamos básicamente pues al ámbito un poco más obstétrico. Estamos en conocimiento de que estos dos temas que discutiremos el día de hoy son las dos líneas de investigación que en este momento desarrolla la Fundación de Medicina Fetal y son pues dos líneas que se han expandido de manera muy importante en todo el mundo. Latinoamérica no escapa a esta condición y tenemos dos referentes de la medicina perinatal latinoamericana y particularmente en nuestro país Venezuela. A pesar de que al doctor Ramiro Díaz lo tenemos momentáneamente prestado en la República Dominicana, es nuestro, forma parte pues de nuestros queridos amigos venezolanos que están dejando muy en alto, pues por supuesto, la medicina perinatal latinoamericana en el mundo. Y por supuesto la doctora Estefanía Robles, igualmente un referente en uno de los hospitales más grandes de Caracas, el Hospital Miguel Pérez Carreño, en la cual se desempeña en el área de emergencia obstétrica y sala de parto, que igualmente nos acompañará. Así que un profundo honor para mí poder estar acá.
Gracias, doctora, por su carácter de presidente de FLAUS, introducirnos, acompañarnos en este webinar. Gracias a todo el equipo de producción que hace posible esta actividad y muy especialmente a Ramiro y a Estefanía por acompañarnos. Si bien, bueno, ya usted pues me adelantó la presentación de ambos expositores que como pudimos ver pues de altísimo calaje, personas que son, como les digo, pues unos referentes en la parte de investigación en nuestra Latinoamérica. Voy a pedirle por favor a mi querido amigo el doctor Ramiro Díaz que nos apoye compartiendo inicialmente su presentación, de manera que podamos dar inicio en tiempo, tal cual como tenemos previsto, a este extraordinario webinar. Allí ya tenemos el fondo, Ramiro, si nos apoyas, por favor, allí, a través de Daniel también con la presentación. Listo. Pueden ver ya mi pantalla, ¿cierto? Sí, tenemos perfectamente ya conexión. Adelante, Ramiro, gracias por estar aquí nuevamente. En nombre de la Federación Latinoamericana Asociada de Ultrasonido FLAUS, en nombre de nuestra Sociedad Venezolana de Ultrasonido ABUM, gracias por aceptar esta invitación con este tema tan novedoso, tan interesante y que estoy plenamente seguro que será de máximo provecho para la audiencia. Bienvenido, Ramiro. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que es imposible empezar este webinar sin agradecer abiertamente a la doctora Eda Chávez como presidente de FLAUS, la doctora Jacqueline Reyes, presidente de la Sociedad Dominicana de Sonografía, y al doctor Daniel Márquez, con quien acabamos de compartir una experiencia espectacular, única, el Congreso Venezolano de Ultrasonido en Medicina, que definitivamente marca ese momento de cambios tan novedosos en el ultrasonido en Venezuela, que sigue avanzando y que cada día definitivamente hace una pauta y que hoy día me permite dar este momento, compartir este poquito de conocimiento de lo que se está haciendo sobre la ecografía obstétrica en el tercer trimestre. Y la primera pregunta ¿es una rutina? ¿Es una necesidad? Parece insólito que el hecho de que por muchísimos tiempos nosotros, después que hacíamos la ecografía morfológica, la ecografía del tamizaje del primer trimestre, nos parecía que simplemente llegar al tercer trimestre íbamos a hacer algo de rutina, el cual era saber el bienestar fetal en lo más básico, en que podíamos incluso delegar esta función en alguien que no tuviera todas las experticias quizás en algunas cosas. Pero hoy día nos estamos dando cuenta cómo en este 2024 han habido pautas sumamente marcadas de dos entidades sumamente fuertes, como son la ISUA, como es Sociedad Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia, y lo que está haciendo Fetal Medicine Foundation en su programación. Esto es sumamente importante, porque se venía trabajando desde hace muchos años, desde el 2015 incluso hay publicaciones interesantes de lo que tenía la necesidad de cambiarse el tercer trimestre, pero no había todavía algo sólido escrito que decía ahora llegó el momento, sino que iban saliendo trabajos aislados. Hace 13 años sabemos que Nicolaides precisamente presentó lo que es la pirámide, invertir la curva, en este caso la pirámide de control prenatal, pero se hablaba, entonces enfocábamos todos en buscar muchísimos marcadores del primer trimestre, muchísimos marcadores del segundo trimestre y siempre enfocados en aneuploidías cuando estábamos descuidando el tercer trimestre porque ya sabíamos que generalmente todo salía normal. Pero hoy día entonces ya no ni siquiera se toma en la pirámide de la semana 37, sino que cambia hacia la semana 36, el cual es el primer tips que tenemos que tener enfocado en este webinar. Sé que durante la conexión no solamente hay obstetras, sino que también hay radiólogos, también hay sonógrafos, hay ecografistas y por ende vamos a hacerlo de una manera bastante práctica de buscar los tips que nos está haciendo la necesidad de que esta ecografía debe ser parte de nuestro listado. ¿Cuál es el enfoque actual? No es un antojo mío, eso ya es una publicación directa. Todos en enero nos compartimos cómo en el enero de este 2024 aparece por primera vez la guía de ISUOP de ecografía de obstétrica en el tercer trimestre, con pautas muy claras sobre lo que debemos buscar, sobre lo que debemos prever y lo que debemos hacer. Más aún, hace un mes y medio atrás, en el Congreso Mundial de Fetal Medicine Foundation en Lisboa, hubo un segmento que fue el que cerró el evento. Para mí me parece uno de los mejores segmentos que he visto durante el Congreso, en el cual se enfocó precisamente en los cambios y los impactos de las investigaciones que está llevando Fetal Medicine Foundation en cada una de las pautas a buscar en ese tercer trimestre. Ahora bien, todo el mundo diría, bueno, pero Ramiro, lo más común en el tercer trimestre sabemos que es tener viabilidad, saber cuál es la presentación, la cual subestimamos en muchas oportunidades hacerlas de manera manual y ya cada vez vemos que la ecografía nos permite ser más precisos acerca de esta presentación. Y más aún en una época donde estamos en mucho incremento de la necesidad de personas y madres que quieren asistir a un parto normal,
por lo cual entonces en muchos centros se consideran las versiones externas. Pero la anatomía se había descuidado asegurando que simplemente en el segundo trimestre ya habíamos evaluado todo. El crecimiento fetal se venía viendo y lo estábamos tomando solo hasta la semana 32. Y el volumen de líquido, así como la localización placentaria, y al igual que el Doppler fetoplacentario, del cual no voy a hablar porque no es una clase de Doppler, el hecho es que se había tomado por costumbre el que tradicionalmente la ecografía del tercer trimestre tenía que ser entre semana 32 y 34, el cual la semana 32 ha sido asignada definitivamente para los casos de alto riesgo, pero la semana 36 hoy se toma como uno de los puntos de la buena práctica médica, individualizando las características del paciente. ¿A qué me refiero? Si identificamos un paciente de alto riesgo que definitivamente necesita las dos ecografías, haces 32 y 36, y si identificamos un paciente de bajo riesgo, se está mejorando todos los diagnósticos de precisión anatómicos y de cada uno de estos cambios a la semana 36. Incluso, mucha gente dice, pero ¿qué hago con encontrar algo en la semana 36? Pues tienes tiempo precisamente de hacer estudios genéticos y preparar tu servicio de neonatología para recibir un cuadro de una alteración genética, la cual tiene que una forma de manejo muy distinta a la que sería un niño sin ninguna condición genética. ¿Por qué sugerir la semana 36? Ya todos los estudios han demostrado desde hace 10 años hasta hoy que definitivamente la disminución de la tasa de óbitos fetales a términos, es decir, óbitos después de la semana 37, disminuyen un 80% si empezamos a hacer todos hoy de rutina, y que debe ser lo que debemos empezar a decirle a nuestros obstetras que nos refieren mañana, a todas las personas que asisten a sus ecografías mañana, que se necesita esa semana 36. ¿Cuál es el enfoque anatómico? Porque cualquiera diría, no tengo espacio, no tengo tanto líquido, ya no puedo ver también la anatomía, yo no le hice la ecografía morfológica, no puedo detallar muchas cosas, pero su enfoque tiene que estar mucho más con atención hacia 6 estructuras. Una, el cráneo, dentro del cerebro; otra, el tórax, dentro del corazón; y el sistema abdominal y el sistema geniturinal. Pareciera insólito, pero es lo que está sucediendo. Hasta un 55% de alteraciones y en nivel del sistema geniturinario aparece en el tercer trimestre. 11% de las ventriculomegalias van a aparecer única y exclusivamente en el tercer trimestre, producto de procesos infecciosos, obstrucciones tardías, y simplemente no se daban. Alteraciones del índice cardiotorácico por encima de 0.50, que son coartaciones de aorta en muchas oportunidades o cardiomegalias en muchas oportunidades que no se iban a diagnosticar en el segundo trimestre, aparecen única y exclusivamente durante el tercer trimestre. Si usted tiene un diagnóstico, una sospecha de un cuadro de coartación de aorta, usted va a tener la oportunidad de avisar a un cardiólogo pediatra, preparar el recibimiento de este bebé y tener la confirmación postnatal para evitar un cuadro de desenlace perinatal tardío en casa de manera bastante preocupante. Como les dije, 55% de las hidronefrosis se están diagnosticando en el tercer trimestre, donde sabemos que es normal hasta 7 milímetros. Sí, pero aquellas hidronefrosis en el tercer trimestre que tienen 15 milímetros, hasta un 50% de ellos van a cirugías postnatales que ya puedes ir preparando con el urólogo pediatra, que tenga la atención si te estás enfrentando a una hidronefrosis real o un reflujo vesicouretral. Y vemos una foto muy particular, las enfermedades quísticas, en este caso los tumores de ovario. El tumor de ovario no va a ser visto durante el segundo trimestre. Necesitas la activación del sistema hormonal femenino, que solamente lo vas a diagnosticar en el tercer trimestre. Por lo cual, patologías ováricas solamente son 100% detectables en el tercer trimestre de gestación. La siguiente lámina es una lámina de la autoría de la doctora Argyro. La doctora Argyro Singelaki es una de las manos derechas del doctor Nicolaides, y precisamente presentó esta estadística hecha en el grupo de Fetal Medicine Foundation, donde podemos ver muchas de las situaciones que esto nos pasa en el día a día. ¿A qué hablamos con ellos? Las comunicaciones interauriculares, si ponemos atención, no las vamos a poder diagnosticar a nivel intraútero. Los soplos de comunicaciones interauriculares, los únicos que va a usted poder diagnosticar intraútero si tiene ausencia del septum primum o septum secundum. Pero esas comunicaciones interauriculares no las vas a poder diagnosticar.
ni porque midas el foramen oval en su expresión dentro de la aurícula siguiente. Usted va a tener un problema el cual solamente va a poder diagnosticar postnatalmente, y esto tenemos que explicárselo a nuestros pediatras, tenemos que explicárselo a nuestros obstetras, porque la reacción inmediata cuando nace una comunicación interoauricular es el perinatólogo no lo vio, el materno-fetal no lo vio, y es que no era que podíamos ver. Así igual nos pasa con los casos, incluso de algunos casos de catarata bilateral. ¿Y qué estamos encontrando? Estamos encontrando que hasta el 30% de las anomalías a nivel anatómico solamente van a ser diagnosticadas a la semana 36. 11% de las ventricomegalias, 43% de las hidronefrosis, y por ende tenemos que encontrar y entender esta parte. Les ponemos más ejemplos. Los tumores. Los tumores, en los casos de tumores faciales como los lipomas, tienden a presentarse en el tercer trimestre. Incluso los linfangiomas a nivel facial y cervical, que no están asociados a alteraciones genéticas, que no están asociados a GNPK2, los cuales estimulan el sobrecrecimiento de tejido, aparecen es luego de la semana 35. Incluso la publicación que hicimos nuestro grupo de trabajo en el Journal Ultrasound of Medicine en los Estados Unidos, demostramos cómo 3 casos de nosotros aparecieron de manera tardía. Más aún, también entonces hablamos de esas lesiones cardíacas no cianóticas, solamente postnatal las comunicaciones a nivel interauricular, y hay un porcentaje importante, hasta un 20% de las coartaciones de aorta, que solamente las vas a sospechar en el tercer trimestre. ¿Qué nos lleva a la reflexión? Tenemos que insistir a nuestros referidores que hasta un 30% de las anomalías solamente se van a ver en el tercer trimestre, y que el diagnóstico tardío para muchas personas, pero para nosotros temprano, va a preferir y va a poder preparar el tiempo de preparar tu equipo de neonatología adecuado. Localización placentaria. Nuestros países en Latinoamérica son los que tienen más tasa de cesárea en el mundo. En República Dominicana, publicado en el Lancet 2017, tenemos hasta un 53% de tasa de cesárea. Y hoy día se nos plantea que toda mujer debe ser evaluada de la ubicación placentaria, y de acuerdo entonces si tiene antecedentes o no de cesárea anterior y ahí tienes placenta previa, debes considerar la utilización de la semana 28. Incluso esa paciente que ya tiene sospecha de una placenta previa, de signos de acretismo placentario, como sabemos, el pérdida de la zona clara, en la estrofia precisamente de la hipervascularidad placentaria, los lagos y cada una de estas presentaciones. El hecho es que incluso ya se nos plantea dentro de las sugerencias, que por mucho tiempo se peleó el hecho de usar resonancia magnética o no, ya sabemos que cuando hay sospechas de acretismo placentario desde la semana 28 que pudieran estar a nivel de parámetros, la resonancia magnética está teniendo función, cosa que fue incluso también estudiada tuvimos el honor en nuestro equipo de trabajo por el doctor Ramón Mena, quien está a cargo de nuestro servicio de la parte de acretismo placentario, y demostrando que el 72% de los casos habíamos tenido diagnósticos con resonancia. El hecho es entonces que debemos considerar la resonancia como un soporte teniendo una alta precisión que puede subir de ese 72% que da de manera individual a un 90% cuando se combina con los parámetros de ultrasonido. Y hay que considerar entonces que este paciente no va a tener problemas de crecimiento fetal, pero sí usted tiene que manejar a este paciente en un centro donde usted tenga a alguien con experiencia en el manejo de acretismo placentario, de hemorragia obstétrica y de saber preparar un protocolo para acretismo placentario. Para todos nos parece insólito que todavía haya fallas en el diagnóstico de la presentación, pero las hay, porque muchas veces simplemente el último ultrasonido o la última ecografía que se hizo la paciente la hizo muy temprano y el feto no es estático, el feto gira, el feto se mueve. 4.6 de los fetos se van a presentar en una presentación podálica, una presentación de nalgas. Pero nosotros hoy día sabemos que la mortalidad y la morbilidad de nacer en una presentación de nalgas es 2 veces más alta que nacer en una presentación cefálica. Ahí nosotros tenemos que ver cuáles son los números y qué está demostrándose en este momento. Basado en el estudio poblacional de Nicolai desde 107.875 pacientes, se pudo ver que en el momento que se escanearon los pacientes, el 94% estaban cefálicos y en el momento de nacimiento 96 terminaron encefálicos, es decir, varios de los que estaban podálicos terminaron en
podálicos o mejoraron y pasaron a cefálicos, pero la mejor posición para pasar a cefálicos son aquellos que ya diagnosticas en transverso y en oblicuo, en el cual tienes que considerar una cosa: ¿cuál es la mejor predicción de presentaciones no cefálicas? Que ya tú identificas a una madre que pudiera hacerte un cuadro de no presentarse en cuadro de presentación cefálica. Madres de edad avanzada, de alto peso, de baja talla, de gestación temprana, que hicieron la ecografía muy temprana, los bebés pequeños o los bebés grandes y las placentas previas y los bebés con oligohidramnios y poligramios. Si yo considero y analizo epidemiológicamente y demográficamente a esta madre, yo sé que entonces tengo una serie de criterios por los cuales ella pudiera no terminar una presentación cefálica. Pero también tenemos que tomar en cuenta que muchos de los bebés que estaban en una presentación podálica o transversa terminan rotando de manera espontánea. Y esto es bastante importante, porque si vivimos este momento precisamente de mucho interés en hacer rotaciones externas, para nosotros escoger el feto adecuado para sugerirle a ese médico, a ese ginecólogo, sí, puedes hacer una rotación externa, son aquellos bebés, aquellas madres que son predictivos de que tengan bajo peso, que sean multíparas, o sea, madres delgadas de bajo peso, multíparas, y que la placenta sea fundal, y descartar la presencia de circulares de cordón umbilical que pudieran limitar la extensión del cordón umbilical. Los bebés pequeños y los bebés grandes no son favorables para la versión externa. Placentas fundales, mamás con bajo peso y mamás multíparas. Mientras, ¿cuáles pueden rotar de manera espontánea? Él tiene mayor predisposición a rotar de manera espontánea a las mujeres de talla alta, de raza negra, multíparas, que estén en transverso u oblicuo, cuesta más al que está podálico, y aquellos que están en poligrama. ¿Qué se demostró en la estadística del grupo de Nicolaides presentada por Marina Fitiri? Bueno, que es similar el resultado o el número de casos que rotan espontáneamente a los que haces versión externa. A este punto tenemos que aclarar que quizás con el pasar del tiempo y con lo que se está demostrando en esta ecografía, muchas versiones externas van a ir disminuyendo si no cumplen las categorías o los requisitos previamente descritos. La ecografía de la semana 36 reduce el número de presentaciones anormales diagnosticadas por primera vez durante el trabajo de parto. Y llegamos a un punto álgido. Como les dije, no es una clase de restricción de crecimiento, ni hablar de una clase de feto grande para edad gestacional. Me tomo el atrevimiento de ponerme a la orden que en un momento que podamos hacer la clase grande para edad gestacional o fetos macrosómicos. El hecho es que todavía encontramos centros donde se está calculando si el bebé tiene restricción en base a la cinta métrica, o bebés si están grandes para edad gestacional en base a la cinta métrica. Jacob Crane en el 2015 determina que medir la altura de uterina desde la sínfisis del pubis apenas tiene una tasa de detección de un 30%. Nosotros lo que sí tenemos que hacer es que cuando diagnosticamos un bebé que tiene un percentil mayor a 90 o un abdomen mayor a 90, ya tiene un 50% más de riesgo que haga macrosomía, es decir, bebés por encima de 4.000 o 4.500 gramos de acuerdo al criterio que lo tome. Y el bebé que hace macrosomía tiene un 22% más de probabilidad que haga una retención de hombros. ¿Cuánto es mejor hacer el diagnóstico en la semana 36 que en la semana 32? Es 78% mejor hacer el diagnóstico en la semana 36 que en la semana 32 de un bebé con macrosomía, por lo cual nosotros podemos evitar todas esas complicaciones durante el trabajo de parto si hacemos esta ecografía en la semana 36, si tomamos en cuenta estos criterios y conocemos muy bien nuestros puntos de corte a nivel del percentil de la circunferencia abdominal y del peso. ¿Y qué pasa para los pequeños? No es nuevo. Desde el estudio Root, desde el 2015, hace 9 años, el grupo de Francesc Figueras, que todo el mundo sabe que es el grupo que más estudia restricción de crecimiento intrauterino, demostró que es mejor en la semana 36 el diagnóstico de bebés que están haciendo restricción de crecimiento tardío que en la semana 32. No estoy diciendo que se deje de hacer el de la semana 32. El de la semana 32 tiene que hacerse en el paciente de alto riesgo, pero el de la semana 36 te va a determinar esa restricción de crecimiento intrauterino que termina haciendo una disminución de la velocidad de crecimiento y que cumple cualquiera de los criterios.
al punto que el diagnóstico es mucho más preciso, tanto para pequeño, para la edad gestacional, como para restricción de crecimiento intrauterino en la semana 36, con 40% más de efectividad que en la semana 32. Y no debemos subestimar el abdomen fetal, que mucha gente solamente espera el percentil por debajo de 3, cuando sabemos que el abdomen es un criterio per se y debemos seguirlo. Los números estadísticos del grupo de Stephen, precisamente del mismo grupo de Nicolaides, presenta que la tasa de detección es mucho mejor en la semana 36 que en la semana 32. Ahora bien, para terminar, se puede mejorar la predicción de anomalías de crecimiento tomando en cuenta las características maternas. Cada vez quienes trabajamos en imágenes tenemos que ser más investigadores. Y hay muchos médicos que no les gusta que hables con el paciente, pero tienes que investigar. Si nosotros demostramos aquí en esta tabla, si vemos aquí la tabla precisamente del doctor Stephen, donde se presentan cuáles son las características maternas que predisponen más a un feto pequeño. Las madres de bajo peso, de talla baja, las no blancas, que tengan antecedentes de un bebé pequeño, fumadoras, hipertensas y diabéticas. ¿Cuáles son las que tienen mayor predisposición a un bebé grande? Las de alto peso, madres de alto peso, talla alta, no blancas, pero que tengan el antecedente de otro bebé y que sean fumadoras, hipertensas y diabéticas. ¿Qué nos hace esto entonces tomar en cuenta? Que si bien sabemos que la medida con la cinta métrica no es la más precisa, la ecografía se nos hace más precisa no solamente para los bebés pequeños, sino que hoy día ya sabemos que también para los bebés grandes y que debemos considerar los resultados de lo que son a la madre, los factores maternos, porque los resultados perinatales pueden estar afectados. Estefanía va a hablar precisamente de lo que es los cambios vasculares periféricos en las madres hipertensas. Y hoy día, precisamente en boletines muy importantes como los que hace precisamente la doctora Robles, se habla entonces de que ya no solamente estamos hablando de que le vas a dejar toda la ecografía, sino que cada vez los factores angiogénicos ya no se están tomando solamente en cuenta en el primer trimestre y en el segundo, sino que se están metiendo en el tercer trimestre, cuando se dispara la relación de soluble fluid y factor de crecimiento placentario por encima de 50, inicia un trabajo de parto temprano y tienes más riesgo de muerte perinatal. Y las madres que tengan afectación de la resistencia vascular periférica, que se puede medir a través del Doppler de arterias oftálmicas y de resistencia de miembros, van a tener afectación del rendimiento placentario. ¿Por qué? Porque recuérdense de algo que nos pasa a toda placenta. Cuando el crecimiento placentario, la placenta alcanza sus límites, entonces va a suceder algo. Las vellosidades ya no tienen el mismo intercambio hematogaseoso y por ende su rendimiento va a disminuir. Esto le sucede a toda placenta al final del embarazo. Hace lo que se llama el overcrowding a nivel de los vilus y esto predispone entonces que esa placenta ya no alimenta al feto de la misma manera, sino que le da la oxigenación sin un crecimiento adecuado. ¿Qué hemos hecho y en dónde hemos fallado todos? Y digo todos porque indistintamente que usted no haga obstetricia, usted siempre terminó haciendo obstetricia cuando estuvo estudiando de medicina y cuando manda a sacar un feto. En los estudios de Roger Smith demostrado en el American Journal del 2022, se demostró entonces que este es el riesgo de muertes por cada 1000 embarazos y este es según la semana gestacional. A medida que el embarazo cruza la semana 40, el riesgo de muerte intraútero es altísimo. Esa es la paciente que usted agarraba y decía, mira, es que llegó con 3 centímetros, todavía le falta, tiene 41 semanas, manda para la casa y que se regrese cuando tenga más dolores. Ese paciente que está regresando en las medidas en los hospitales por emergencia, porque simplemente no tienes cupo o porque simplemente no estás cayendo en cuenta del riesgo que está corriendo, ese feto, cada vez que tú lo regresas a casa, tienes más riesgo de que se ovite, porque ya esa placenta cumplió con su tiempo de función y hay niveles de oxidación los cuales le van a afectar, va a haber ese deterioro. ¿Qué debemos hacer? Los estudios, por eso hoy día el estudio ARRIVE demuestra que el mejor semana de nacimiento es la semana 39 y que ya desde la semana 40 todo se debe acabar, se debe inducir el trabajo de parto, porque el riesgo de muerte intraútero es muchísimo más alto que el beneficio que es quedarse dentro. ¿Cuál es el resumen del mensaje a casa? Que definitivamente la ecografía del tercer trimestre llegó para hacer un cambio importante. Nos obliga a buscar nuevos cambios anatómicos, nos obliga a aprender parámetros, nos obliga a entender
el pronóstico que puede tener cada cambio en el crecimiento fetal y entender el percentil de crecimiento como venía creciendo el feto. Que individualicemos al paciente para saber si esa madre necesita la de la semana 32, además de la de las 36, que ya se está estandarizando y que cada vez por eso aparecen las guías y cada vez aparece más dentro de cada uno de los congresos, y que usted ahora se va a sentir en una obligación de interconsultar con el médico materno-fetal cuando alguno de estos cambios se presente, para que tenga la debida asesoría esa madre de los cambios que se va a enfrentar el feto en la etapa perinatal, si cualquiera de las anomalías, ya sea de crecimiento, de localización placentaria, de anatomía del feto, se presenta. Pensábamos que estamos en un mar muy calmado, pensábamos que estamos en una estructura bastante sencilla. Hoy día yo creo que la necesidad en nuestros países en Latinoamérica no solamente es tener la de 11 y 13.6, 18, 24, incluir la semana 28, tomando en cuenta nuestras grandes tendencias a legrados, a repetición y cesáreas. Nuestras pacientes cada vez tienen más riesgo de ser alto riesgo por la edad que están saliendo embarazadas y por cada una de las complicaciones per se de nuestra raza y el de la semana 36, por lo cual están llegando a 5 ecografías que debemos incluir. El mensaje a casa es que no podemos tomarnos a la ligera esta ecografía del tercer trimestre. Debemos entender que ningún mar en calma jamás hizo experto un marinero y por ende nosotros tenemos que ahora prestar muchísima más atención a lo que se nos presenta en el tercer trimestre. Muchísimas gracias. Gracias, Ramiro. De verdad que qué gusto poder escucharte, qué gusto que nos puedas acompañar con un tema tan interesante, tan novedoso en este momento. Históricamente, pues nos han entrenado, ¿no? Que la ecografía en semana 11-14, igualmente la ecografía estructural entre semana 16-22, pues son dos de las ecografías angulares más importantes, por supuesto, en nuestra condición de control del embarazo. Y fíjate cómo, pues, cada vez tenemos información pues mucho más relevante con respecto a la importancia que tiene este tercer trimestre. Te comento que tenemos ya algunas preguntas que van llegando por el chat, en vista de que podamos al final hacer una ronda, hacer pues por supuesto alguna aclaratoria donde pueden integrarse lo más de 250 personas que en este momento nos acompañan de distintas partes de Latinoamérica. Te comento tanto a ti como a la doctora Estefanía Robles, que tenemos pues salutaciones desde México, desde Argentina, desde Chile, el Perú. O sea que tenemos pues una muy buena audiencia en este momento en este webinar Flaus. Así que te agradezco, Ramiro, pues en nombre de la Federación Latinoamericana, en nombre de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido, tu compañía en este momento. Te pido, por supuesto, permanezcas con nosotros para finalmente poder hacer una ronda de discusión en vivo y que podamos integrar, por supuesto, a nuestros participantes con las diferentes preguntas o comentarios que quieran compartir con nosotros. Gracias nuevamente y ya nos volvemos a ver en unos minutos. Ya veo también allí en conexión a la doctora Estefanía. Estefanía, te invito por favor a que vayas compartiendo con nosotros tu presentación. La doctora Estefanía Robles, igualmente muy gentil, la doctora Eda Chávez tuvo oportunidad de introducirla al inicio de nuestro webinar. Estefanía es ginecólogo obstetra, especialista en medicina materno-fetal y perinatología. Tuvo posibilidad de hacer su subespecialización en maternidad Concepción Palacios, una de las sedes pues, de medicina materno-fetal más grandes e importantes de la región capital en Caracas, Venezuela. Actualmente se desempeña en el área de alto riesgo y emergencia obstétrica del Hospital Miguel Pérez Carreño y adicionalmente es la coordinadora nacional de la sección de mortalidad materna de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Es integrante del Grupo Medicina Fetal Venezuela y Estefanía nos va a compartir en los próximos minutos esta segunda rama de investigación que hemos adelantado en este webinar de nuevas tendencias y actualidad en la ecografía obstétrica y es la ecografía ocular como protocolo de evaluación en las pacientes con trastorno hipertensivo del embarazo. Estefanía, un honor que estés con nosotros, gracias por acompañarnos, bienvenida y muy atentos a tu presentación. Gracias, Daniel. No sé si me escuchan bien, creo que sí. Vamos Te escuchamos entonces, perfecto, gracias. perfecto. Vamos entonces a hablar un poquito de la ecografía ocular. Y antes de hablar de la ecografía ocular, porque vamos a hablar de este ultrasonido en el contexto de los trastornos hipertensivos. 46.000 muertes maternas a nivel mundial son a causa de cualquier trastorno hipertensivo, específicamente la preeclampsia, y hay demasiadas líneas de investigación enfocadas a
¿cómo podemos prevenir estos trastornos hipertensivos? Porque ya pues una detección temprana nos va a prevenir complicaciones y por lo tanto vamos a optimizar el control perinatal buscando mejora de resultados perinatales. Y es por esto que la búsqueda de esta prevención ha sido tal vez inalcanzable y se ha ido por muchísimas ramas, y es acá entonces donde cae la ecografía ocular para ver entonces qué más podemos obtener. Pero ¿por qué la ecografía ocular en trastornos hipertensivos? Eso es algo de lo que vamos a tratar en estos minutos que vamos a estar conversando. ¿Cuál es la anatomía ocular? ¿Dónde se encuentran esas estructuras que debemos buscar para hacerlo parte de nuestros protocolos de detección de trastornos hipertensivos? ¿Y cuál es la técnica para hacerlo? ¿Cuál es el impacto de esta detección en este diagnóstico? Y por supuesto, ¿cuál es la aplicabilidad, sobre todo para nosotros como población de ginecobstetras, que tal vez no estamos tan familiarizados con otro tipo de ultrasonido más allá del obstétrico y el ginecológico que hacemos? Pues la ecografía ocular data de la época de 1960, cuando se comenzaron a publicar los primeros estudios, donde nada más estaba especificado en o enfocado a traumas oculares, puntos muy específicos de neurocirugía, neurosonografía y de oftalmología, y es hasta la década de 1980 cuando comienzan entonces a valorar esa circulación ocular como parte de valoraciones a prematuros para prevenir o diagnosticar retinopatías propias de estas edades. Es hasta 1990 cuando entonces empezamos a leer y a encontrar trabajos publicados acerca de esta ecografía ocular, específicamente de la veliosimetría de la arteria oftálmica en trastornos hipertensivos. Este trabajo estuvo a cargo del doctor Hatta y es un trabajo muy bonito porque entonces comenzaron a decir, si la paciente preeclámptica o la paciente con trastornos hipertensivos está caracterizada porque tiene un daño endotelial y tiene una resistencia vascular periférica, ¿cuáles son esas ventanas a las que pudiésemos acceder que nos permita pues saber cómo está esta resistencia vascular periférica? Y por esto es que se van a la región ocular y ya vamos a entender un poquito más por qué. ¿Qué encontraron en este trabajo? Pues básicamente evaluaron tanto pacientes con preeclampsia leve, pacientes sin trastornos hipertensivos y pacientes con preeclampsia con criterios de gravedad. ¿Qué encontraron? Los hallazgos son bastante curiosos, pues en estos primeros trabajos, estas preeclampsias leves tenían una disminución marcada de la resistencia vascular oftálmica, mientras que en preeclampsias graves se encontraba aumentada esta resistencia e iba empeorando a medida que empeoraba el trastorno hipertensivo. Esto se pudo correlacionar a pesar de que se pensaba que debíamos encontrar un aumento de la resistencia en trastornos hipertensivos severos o leves, pues lo que nos dio a entender es que básicamente así como funciona esa vasodilatación aislada de la cerebral media en fetos que tienen una restricción de crecimiento, que van teniendo hipoxias a través de la placenta, pues pasa lo mismo más o menos con la circulación cerebral de la madre, y es que en estas preeclampsias de estadios tempranos tenemos digamos, un mecanismo compensatorio que después posteriormente se va perdiendo a medida que avanza la gravedad. Y que en pacientes con eclampsia, pues encontraron una vasodilatación. Sin embargo, esto no nos daba nada pronóstico, simplemente nos explicaba la fisiopatología de la enfermedad, y es a partir de aquí entonces que se abre pues todo el abanico de trabajos acerca de la arteria oftálmica y de cómo podemos prevenir trastornos hipertensivos. En cuanto a la arteria oftálmica, ¿por qué la arteria oftálmica? Inicialmente, pues porque su origen embriológico y anatómico está en constante relación con la circulación cerebral, inicialmente porque ambos provienen de la carótida externa, y no solamente de su origen embriológico, sino su cercanía anatómica con arterias y vasos de la región de la vasculatura cerebral. Es muy sensible a cambios en la circulación periférica y podemos correlacionarla perfectamente con la disfunción endotelial y la resistencia vascular periférica que se encuentre. Voy a poner el puntero acá un momento. Fíjense que si nosotros nos ubicamos en el globo ocular, que ya vamos a ver cómo ecográficamente podemos evidenciarlo, vamos a ver el nervio óptico, que es el que está en amarillo, y cómo discurre lateralmente la arteria oftálmica, que es muy fácil de ubicar a través de la ultrasonografía, y ya vamos a ver cuáles son esos cambios que podemos evidenciar en pacientes con trastornos hipertensivos. Esto es un estudio que es muy rápido, que es muy fácil y que no debería tomarnos más de 1 minuto por cada ojo que vayamos a realizar, porque realmente es bastante sencillo. Inicialmente necesitamos un transductor o una sonda que sea lineal, y el gel
La recomendación de algunas guías es que el gel sea estéril en el caso que pues, llegue a caer en el ojo de la paciente. Sin embargo, no hay ninguna contraindicación de utilizar un gel que no sea estéril, más allá de ocasionar una ligera irritación en la paciente en caso de que llegue a entrar, no va a ocasionar más nada. El abordaje es transpalpebral y esto es muy importante porque básicamente tenemos visión directa al globo ocular y a todas las estructuras que están allá. No tenemos nada que nos vaya a impedir este abordaje, no hay hueso, no hay ninguna otra estructura, entonces realmente es bastante sencillo. Y la pregunta es, ¿qué ojo medir? Las guías nos hablan de diferentes abordajes. Ahorita lo que más se está utilizando es medir el ojo derecho, sin embargo, la guía, por ejemplo, la del profesor Nicolás recomienda medir una medición de cada ojo y posteriormente sacar un promedio de ambos. Como le digo, el estudio es bastante rápido, es bastante sencillo y no debería tomarnos más de 1 minuto por cada ojo. Y lo ideal es generar puntos de apoyo, ya sea a nivel de la nariz o a nivel de la frente, para no, pues obviamente, dejar caer todo el peso de nuestra mano en el transductor. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues inicialmente nos vamos a encontrar el globo ocular, es esta estructura anecoica que vamos a evidenciar de primera mano, y esto todo lo vamos a ver en modo B, y vamos a bascular el transductor para ubicar una estructura hipoecoica que nos deje saber que entonces es el nervio óptico, y ahí es donde vamos a aplicar o vamos a activar el modo Doppler para poder buscar la arteria oftálmica, que es lo que necesitamos o lo que queremos ver en esta parte del estudio. Hay algunas consideraciones técnicas, como que el volumen de muestra debe ser de por lo menos 2 milímetros y debe tener una angulación de menos 20 grados para poder obtener una onda del tamaño que deseamos. Y esto nos va a dar una onda espectral que tiene ciertas características. Es una onda primero que es dicrótica. Les quiero mencionar que la velocidad de la arteria oftálmica va entre 25 y 45 centímetros segundos, porque podemos encontrar algunas arterias, sobre todo como la arteria propia de la retina, en donde podemos encontrar una onda exactamente igual, pero con velocidades mucho menores, y allí sabemos que tenemos que mover pues el caliper de vaso, igual que también siempre ajustar el ángulo, porque eso nos puede dar ondas un poco más grandes o un poco más pequeñas. Esto nos va a dar esta onda dicrótica, donde vamos a tener 3 fases. Una fase o 2 fases, una dividida en dos. La primera fase, que es la fase sistólica, que se va a dividir en 2 picos, el primer pico sistólico y el segundo pico sistólico, y posteriormente la diástole con el final de la diástole para iniciar una nueva onda. Pero, ¿qué quiere decir esto? Y aquí es donde tal vez está el punto angular de por qué esto es un predictor de trastornos hipertensivos del embarazo. Este pico sistólico 1 básicamente nos va a expresar la contracción ventricular, es decir, la contracción ventricular sistémica. Ese bombeo de sangre es del ventrículo izquierdo a toda la circulación periférica, y eso es lo que nos va a reflejar este primer pico. El segundo pico sistólico no es un pico distinto, es simplemente el reflejo de esta primera contracción ventricular cuando se refleja en los vasos periféricos. Y esto hace como una onda refleja, que es este segundo pico sistólico que vemos acá, y posteriormente pues la diástole, como bien lo sabemos. Esto nos representa entonces los cambios propios hemodinámicos de la paciente, y el valor que realmente nos interesa, más allá de medir el índice de pulsatilidad y el índice de resistencia que nos habla más del flujo del vaso, acá queremos es ver la relación entre estos picos de velocidad sistólica, que es lo que realmente nos va a dar una explicación de cuál es la resistencia vascular periférica que tiene esa paciente. Entonces acá tenemos 2 ejemplos. En la imagen de la izquierda podemos evidenciar una onda espectral de una arteria oftálmica de una paciente que no tiene trastorno o no tiene predisposición a tener trastornos hipertensivos del embarazo, en donde fíjense que la diferencia entre el pico sistólico número 1 y el pico sistólico número 2 es bastante marcada, y lo podemos diferenciar muchísimo, porque de hecho el pico sistólico 1, por ser esa sístole sistémica, pues es muchísimo más elevado. Y en esta imagen de la derecha vemos entonces cómo este pico de velocidad sistólico 2 aumenta y se pone casi a la par del primero. Esto quiere decir que aumenta esta diferencia entre el pico sistólico número 1 y el pico sistólico número 2. Y este cambio vascular aparece antes de la clínica de los trastornos hipertensivos. ¿Por qué? Porque antes de que la paciente presente clínica, pues obviamente ya hay un daño vascular
periférico establecido. Es importante saber que así como este daño endotelial periférico lo podemos ver en trastornos hipertensivos, también se ven en enfermedades crónicas como por ejemplo la diabetes mellitus, que son pacientes que tienen este patrón de onda de la arteria oftálmica, igual que pacientes con hábitos tabáquicos acentuados. Es por esto que lo vamos a ver más adelante, que la arteria o esta relación de los picos de velocidad sistólico no se pueden valorar como patrones aislados, predictivos de trastornos hipertensivos, sino que siempre tienen que ir acompañados de algo más porque no es específico de este tipo de trastornos. Al tener un pico de velocidad sistólico 2 tan cerca del 1, nos habla simplemente que tenemos un daño endotelial, que hay una vasoconstricción periférica, y esto hace pues que este segundo pico sea mayor, igualándose casi al primero. Es entonces cuando grupos de trabajo muy grandes, principalmente en Australia y en Brasil, el trabajo que traigo acá es el de Brasil, que fueron los que empezaron a tener un número mayor de pacientes, en donde comenzaron a evaluar qué pasa con esta arteria oftálmica, qué valor podemos obtener para que esto pueda ser predecible en un trastorno hipertensivo. Y después de valorar, pues como les mencioné, todos los valores que nos puede dar una onda espectral, se dieron cuenta que el pico de velocidad sistólico en pacientes que presentaron preeclampsia era mucho mayor que en las pacientes que no habían presentado o que no desarrollaron trastornos hipertensivos. Sin embargo, esto siempre se había mantenido con trabajos entre 200, 300 pacientes, y es hasta hace aproximadamente 2 años que entonces Fetal Medicine Foundation, con toda la maquinaria que tienen, entonces dice, vamos a meternos de lleno con la valoración de las arterias oftálmicas, y en su trabajo valoran más de 3.000 pacientes para poder ver qué nos podía aportar. Entonces ellos, como siempre, evalúan pacientes de preeclampsia de aparición lejos del término y aparición cercana al término, que esta aparición de preeclampsia cercana al término no nos da tantos datos o no es tan relevante, pero sí en estas preeclampsias que tenemos antes de la semana 37. Y fíjense que aquí hay un valor agregado que tenemos nosotros, sobre todo en países latinoamericanos, donde todos estos biomarcadores séricos no están tan disponibles. Cuando añadimos este pico de velocidad sistólico de la arteria oftálmica a factores maternos, aumenta considerablemente la tasa de detección, al igual que cuando lo juntamos con la presión arterial media y el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, teniendo contradictoriamente no tanta diferencia o no tanta diferencia en la tasa de detección cuando tenemos estos marcadores solubles. Por lo tanto, en nuestro medio es de muchísima utilidad tal vez adicionarlo a estos factores de tamizaje de riesgo de trastornos hipertensivos para poder predecir preeclampsia. Es importante saber también que no es un parámetro aislado, y que fíjense que sí, valoramos picos de velocidad sistólico de la arteria oftálmica, pero no los validamos aislados. Siempre tenemos que correlacionarlos con algunos otros valores. No solamente valoraron la aparición de preeclampsia antes o después de las 37 semanas, sino que dijeron, esta valoración anterior, disculpen que no se lo mencioné, se la realizó entre la semana 19 y 23. Sin embargo, entonces ahora dijeron, vamos a valorarla, volverla a revalorar en la semana 35 y 37, y vamos a ver cuánto tiempo tardan en desarrollar preeclampsia. Entonces aquí cambiaron un poco los términos y hubo un aumento considerable cuando volvemos a calcular el riesgo, que forma parte también del tamizaje de preeclampsia, volver a calcular los factores de riesgo para establecer una fecha de interrupción de este embarazo en pacientes que tienen un riesgo elevado después de la semana 35, añadirle a estos factores maternos, añadirles el Doppler de la arteria oftálmica, nos aumenta considerablemente la tasa de detección, igualmente añadiendo la presión arterial media y el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, quedando prácticamente igual a la tasa de detección cuando le añadimos los factores séricos. ¿Qué pasa qué pasa con la paciente que está hipertensa de forma aguda? Porque les mencioné el cambio de la arteria oftálmica o de los picos de velocidad sistólica de la arteria oftálmica, sí, están dados antes de que sucedan los síntomas, porque es cuando tengo un daño endotelial que se está instaurando desde antes. Pero esto es posible hacerlo o valorarlo en pacientes que tengan un evento agudo de hipertensión. Claro que sí, también el grupo del doctor Nicolaides evaluó qué pasaba con estas pacientes, en donde medían los picos de velocidad sistólico con la paciente con presiones arteriales mayores a 140/60, y posteriormente se revaloraba a los 30 y a los 60 minutos. Entonces, nosotros no esperamos que el pico de velocidad sistólico se normalice
normalice y que una paciente que está hipertensa, por un trastorno hipertensivo, por supuesto, por un daño endotelial, vaya a tener una onda espectral como una paciente que no tiene un trastorno hipertensivo, pero sí hubo una disminución de ese pico sistólico número 2, sobre todo entre los primeros 30 minutos, teniendo una disminución mucho más marcada en los próximos 30. Con esto quiero decirles que a pesar de que el pico de velocidad sistólico no se normaliza en eventos agudos, porque es más bien un evento predictor, un evento de daño endotelial previo, sí existe una disminución de este pico cuando medicamos con antihipertensivos en eventos agudos. Trabajos más recientes nos comparan. Vamos a ver si esto de verdad nos habla de un daño endotelial o de una resistencia vascular periférica. Entonces, hay trabajos que están comenzando a comparar este tipo de disfunciones periféricas con las alteraciones de los picos de velocidad sistólico de la arteria oftálmica. En este trabajo agarraron pacientes que tenían hipertensión desde el punto de vista antenatal, ya sea preeclampsias leves o con criterios de gravedad, y adicionalmente pacientes que pudiesen tener control de proteinuria y de tasas de filtración glomerular. Programaron visitas postnatales entre 2 y 3 semanas postnatal y posteriormente 6 y 9 semanas postnatal. Y las dividieron en grupos, 4 grupos aleatorios, y fueron viendo cómo evolucionaba ese pico de velocidad sistólico. Y que se encontraron que, por supuesto, el pico de velocidad sistólico tuvo muchísima menos regresión y mucha menos regulación en pacientes que tenían mal control de la presión arterial, y además pacientes que tenían disfunción renal tenían todas elevación del pico de velocidad sistólico, lo que nos corrobora una vez más pues que esto nos habla del daño endotelial severo que sufren estas pacientes por la resistencia vascular periférica. Entonces, el Doppler de la arteria oftálmica, quiero que se lleven que es un estudio que es bastante rápido, que no toma más de 2 minutos si hacemos la medición en los 2 ojos, que es reproducible porque es económico. Tenemos el ecógrafo allí en la consulta, mientras hacemos la ecografía obstétrica, podemos hacer nuestra curva de aprendizaje, que es bastante rápida. Se estima que son alrededor de 5 ecografías para poder obtener una curva de aprendizaje óptima para poder realizar este tipo de estudios. Es un estudio que no es invasivo, que no es doloroso para la paciente y que nos genera información de los cambios hemodinámicos, porque nosotros, personas de ciencia, que nos gusta la investigación, también, no solamente como para predecir, sino para correlacionar toda la fisiopatología que estamos viendo con esta paciente, verle también los cambios hemodinámicos que está teniendo y darle una predicción a la preeclampsia. También se han encontrado, sin embargo, son líneas de investigación que están empezando, cambios en estos picos de velocidad sistólico, no solo con resistencia vascular periférica materna por causa de una preeclampsia, sino en fetos que tienen una restricción del crecimiento intrauterino a causa de insuficiencia placentaria. También estas madres están comenzando a tener estos cambios hemodinámicos. Entonces es interesante que comencemos a pues establecer este tipo de investigación en nuestra consulta, a ver qué vamos encontrando y si se va correlacionando con los protocolos que salen. Más allá de la arteria oftálmica también está el nervio óptico, que no me quería ir de acá sin mencionarlo, porque a pesar de que no es un protocolo predictivo de trastornos hipertensivos del embarazo, sí no funciona para darnos tal vez un vistazo de cómo está esa hemodinamia en nuestra paciente preeclámptica y sobre todo estas pacientes que tienen episodios eclámpticos. Este es un trabajo del doctor Belfort en la década de principios de los 2000, en donde se instaura una hipótesis y una teoría de cómo es esta autorregulación del flujo sanguíneo, que les comenté que la madre tiene una autorregulación que posteriormente fracasa en trastornos preeclámpticos con criterios de gravedad, y hay una mala adaptación entre esta presión arterial media y la presión intracraniana, que se hace insuficiente y ocasiona que la madre tenga edema cerebral y una encefalopatía hipertensiva, que es característica de estas pacientes, sobre todo las que llegan a tener trastornos severos o que llegan a tener una eclampsia. Esto aumenta la presión de perfusión cerebral y es un parámetro bastante relevante en estas lesiones preeclámpticas, sobre todo con aquellas que tienen criterios de gravedad. ¿A qué lleva este tipo de teoría? Este tipo de hipótesis llevó a saber entonces, ¿aumenta la presión intracraniana en pacientes preeclámpticas? ¿Cómo podemos saberlo con un estudio que no sea invasivo? Y la manera que encontraron fue, vamos a medir entonces la vaina del nervio óptico. La vaina del nervio óptico es una estructura que es bastante distensible por sus características histológicas y que entonces, si yo tengo un aumento de la presión intracraniana, debería entonces tener distensibilidad en esta vaina del nervio óptico. La manera de medirlo es muy parecida a la de la arteria oftálmica. Con nuestro transductor en modo B ubicamos pues el globo ocular, y cuando veamos la región hipoecoica vamos a ubicar cómo está la vaina del nervio óptico y vamos a medir de forma transversal 3 milímetros por debajo del inicio, donde veamos el inicio de
de esta estructura, y el punto de corte que arrojaron los primeros trabajos fue 5.8 milímetros, nos hablaba de que pudiese corresponder a unos parámetros de hipertensión intracraneana. Como les digo, esto no es pronóstico, no nos establece algún evento catastrófico, pero sí nos habla de pues, el estado en el que se encuentra nuestra paciente en ese momento. Trabajos más recientes, como este que fue publicado en el 2018, nos dicen, bueno, está bien, la vaina del nervio óptico aumenta con pacientes que tienen trastornos hipertensivos, pero ¿con cuál característica de trastorno hipertensivo? Entonces ellos trataron de comparar pacientes con alteraciones neurológicas, sin alteraciones neurológicas y pacientes preclámpticas leves. Fíjense desde ya que la muestra, que fue una de las limitantes del estudio, la muestra es bastante heterogénea y desigual, y lo que encontraron con esto fue que sí, efectivamente, hay un aumento de la vaina del nervio óptico por más de 5.8 milímetros, pero no hay una discrepancia en si esto es netamente en pacientes con síntomas neurológicos o cualquier paciente con trastorno hipertensivo. Por lo tanto, es un estudio que valorar el nervio óptico tiene muchísimas limitantes y sobre todo lo que concluyen todas las líneas de investigación es que no es predictivo de eventos adversos. Es decir, sí, estas pacientes pueden hacer una preeclampsia, pero no es mandatorio que toda paciente con una vaina del nervio óptico por encima de 5.8 va a hacer una eclampsia. Y ya prácticamente para finalizar, esto simplemente a modo para que veamos hacia dónde van todas las líneas de investigación y hacia dónde puede llegar el estudio y la predicción y la valoración de la preeclampsia con algo tan sencillo como puede ser la valoración a través de lo que nos permite la ecografía ocular. Fíjense que no es nada más pico sistólico de la arteria oftálmica, no es nada más vaina del nervio óptico, hay otros estudios, otras líneas de investigación, pero esta me pareció particularmente interesante porque sé que acá, como mencionó Ramiro, no solamente somos obstetras, hay imaginólogos, ecografistas que se dedican también a otras áreas del ultrasonido, y nosotros recientemente que estamos retomando o haciendo ecografía pulmonar, fíjense cómo en este trabajo trataron de correlacionar cómo manejaba los fluidos la paciente preeclámptica y cómo podíamos correlacionar este aumento o este patrón pulmonar húmedo que evidenciamos en pacientes preeclámpticas con sobrecarga de líquido, si tiene una correlación o no con aumento de la presión intracraneana. Y lo que arrojó este trabajo, que es un trabajo muy pequeño, apenas 30 pacientes, que por supuesto tuvo muchísimas limitantes porque no discriminaron qué tipo de preeclampsia era, tenían era bastante heterogéneo en cuanto a las características demográficas de las pacientes, pero sí demostró que cuando se encontraba un patrón pulmonar o un patrón de pulmón húmedo con estas líneas B, con más de 4 por campo. Ellos hicieron una división bastante exhaustiva de todos los campos torácicos donde midieron estas líneas B, tenían un aumento de la vaina del nervio óptico por encima de 5.8 milímetros, dejándonos entonces otra ventana para tal vez investigar hasta dónde podemos llegar con la ecografía ocular y con qué otras ecografías pudiésemos complementarlas para darle un mejor manejo y poder entender más esta fisiología que pues tienen nuestras pacientes preeclámpticas. Ya para despedirme, dejarles que pues la ecografía ocular es una herramienta no invasiva, es una herramienta muy valiosa que nos da muchísima información, es un indicador hemodinámico directo de nuestras pacientes con trastornos hipertensivos, que tiene un valor preventivo importante porque a través del pico sistólico de la arteria oftálmica podemos establecer que si la paciente va a desarrollar o no un trastorno hipertensivo, necesita una integración clínica mayor, y también quiero que se lleven que en cuanto a hacer la prevención de trastornos hipertensivos, no es un parámetro aislado. Aún faltan muchísimos más estudios para que esto pueda ser considerado de esta manera, pero que nosotros en países que no tenemos por ejemplo, biomarcadores séricos, nos potencia muchísimo más la tasa de prevención y nos aumenta muchísimo más el riesgo en nuestras pacientes, y es algo que podemos hacer a muy bajo costo pues, en nuestras consultas. Muchísimas gracias. Excelente, Estefanía, muchísimas gracias. De verdad que, oye, pues muy clara, muy didáctica la explicación. Particularmente creo que le queda muy claro, por supuesto, a la audiencia cuáles son las técnicas de medición, cuáles son los distintos estándares. Y bueno, voy a pedirte, por favor, ya dejaste de compartir pantalla. Tenemos también a la doctora Eda con nosotros y ya tenemos algunas preguntas que nuestro grupo de producción, liderado por el señor Daniel Pulve, nos va haciendo llegar progresivamente. Y que pues tenemos algunas preguntas bien interesantes para el doctor Ramiro Díaz, y por supuesto algunas que también en este novedoso tema de la arteria oftálmica está haciendo llegar la audiencia también para ti.
Quiero comenzar una primera pregunta. Bueno, primero, perdón, antes de esto, quisiera también informarle a toda nuestra audiencia que hemos recibido saludos desde México, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Panamá, Canadá y Venezuela. Una audiencia, pues, bien nutrida de gran parte de nuestra América Latina, inclusive de Norteamérica, cosa que por supuesto nos llena de gran satisfacción. Ramiro, tenemos una primera pregunta que me parece súper interesante y es sustentada justamente en los distintos estudios que recientemente publica Fundación de Medicina Fetal con respecto a la utilidad del Doppler de arteria uterina en tercer trimestre de la gestación. Históricamente conocemos la utilidad de la uterina en sus dos oleadas de invasión trofoblástica, semana 11-14, semana 16-22, en predicción de crecimiento fetal restringido, preeclampsia e incluso anomalías de, digamos, desprendimiento temprano de placenta normoinserta. Pero, ¿qué hay con respecto a este Doppler de uterina en tercer trimestre? O sea, ¿verdaderamente vale la pena que nosotros incorporemos este perfil hemodinámico? Tú nos hablaste muy claramente de la utilidad que tiene en el tamizaje de algunas anomalías estructurales, lógicamente en el espectro placenta-ácreta y alteraciones de crecimiento fetal. Pero, ¿qué hay de estas recomendaciones de hacer uterina en esta evaluación de semana 34-36? Perfecto. Primero que todo, bueno, felicitar a Estefanía. Me encantó la clase. Creo que ya entendí cómo voy a ver el ojo de la mamá. Por otra parte, precisamente, bueno, como decía durante la parte de la parte de crecimiento, no nos involucramos en hablar la parte de Doppler para no saturar la charla. Me hubiese gustado que fuera en otro segmento, pero ahora que sale la pregunta, sí pasa lo siguiente. Yo creo que cada día, a pesar de que se ha desestimado en algún momento alguna arteria, luego toma nuevamente relevancia. Y eso es lo que ha pasado con las arterias uterinas en el tercer trimestre. En el tercer trimestre, si nosotros vemos, los invito a que busquen, está abierto, a pesar de que hay muchos más trabajos más nuevos de arterias uterinas en el tercer trimestre, el grupo de Fetal Medicine Foundation, me gusta mucho un trabajo que hizo el doctor Raigán Martínez Portilla, que latinoamericano-mexicano, con el grupo de Figueras, porque se hizo un metaanálisis muy grande y donde se utilizó como un coadyuvante para saber los resultados perinatales, comparando los pequeños para edad gestacional con arterias uterinas comprometidas y los pequeños para edad gestacional sin arterias uterinas comprometidas. Esto fue muy bueno, porque si vemos ese metaanálisis, precisamente podemos ver, que fue en el 2020, podemos ver cómo los resultados de mayor número de índices de cesáreas por trabajos de parto fallido, mayor número de fetos con Apgar menor a 7, mayor número de mortalidad perinatal en los fetos donde estaban las arterias uterinas comprometidas, y en ambos grupos igual eran pequeños para la edad gestacional, pero en este caso las arterias uterinas estaban comprometidas en el grupo que tuvieron mayor compromiso a nivel de los resultados perinatales, morbilidad, y en especial los primeros resultados iniciales, que fueron mayor índice de cesárea, mayor mortalidad, Apgar comprometido, y por ende entonces tuvo demostrando en un metaanálisis de importancia el hecho de que sí, las arterias uterinas tienen un factor de impacto importante en la evaluación cuando estamos evaluando un feto pequeño. Listo, Ramiro, clarísimo. Muchísimas gracias. Antes de pasar a una pregunta, para que tratemos de ir alternando un poquito las preguntas que van llegando simultáneamente, tanto para tu participación como para la de Estefanía, me permito hacerte una segunda pregunta y le pido a Estefanía que esté atenta, que en un segundito voy con ella también en un par de preguntas que nos han llegado súper interesantes. Pero la siguiente que llega para ti, Ramiro, igualmente es importante, ¿no? Igualmente tenemos dentro del estándar de la ecografía morfoestructural, morfogenética, anatómica, como queramos ver, del segundo trimestre, la evaluación del corazón. Sabemos perfectamente que pues en estas evaluaciones en trimestre medio, por decirlo de alguna manera, dentro del estándar de evaluación de la ecocardiografía, que sobre todo recomiendan guías de tanto impacto y tanta repercusión como ISUOC para la evaluación del corazón, pero tú nos decías igualmente en tu participación que uno de los argumentos más importantes para incorporar esta evaluación estructural, ya hablo estrictamente no de la parte hemodinámica, sino anatómica, en el tercer trimestre era evaluar algunas posibilidades de riesgo de cardiopatías congénitas. Entendible en el hecho que, como bien sabemos, el corazón fetal es un órgano cambiante, que en la medida que avanza la gestación, por supuesto, nos va dando por algún lado alguna información, pero también restando ventanas de isonación y algunas evaluaciones que incluso en tercer trimestre pueden ser subóptimas. Entonces, ante esta tendencia que tenemos tan marcada del momento ideal de hacer ecocardiografía semana 24-28,
¿qué opinas en cuanto a la sensibilidad diagnóstica de hacer ecocardiografía en tercer trimestre? O sea, tenemos que empezar, ¿valdrá la pena protocolizar el hecho de que si el paciente no se ha hecho un ecocardio formal semana 24 y 28, debería estar en los protocolos institucionales que la remitan para ecocardiografía por encima de la semana 34? ¿Es mejor hacerlo que lógicamente quedarnos con la duda? ¿Qué opinas al respecto? Ok. Lamentablemente, la ventana ecográfica lógicamente nos va a cambiar y por lo cual vamos a perder la capacidad diagnóstica mientras más tarde es la ecocardiografía. Al no tener un diagnóstico o no tener una ecocardiografía formal, o por lo menos el screening, porque en verdad deberíamos trabajar en base al screening, perdemos de ese 80% que nos debería dar el screening, estamos disminuyendo ese 20% que estamos aumentando la tasa de falla de ese 20% si no tenemos una ecocardiografía del segundo trimestre y no tenemos una de la semana 28. ¿Qué nos están diciendo la demostración del número de patologías que se está demostrando en el tercer trimestre? Cuando llegó, no tienes más nada, te toca hacer la ecocardiografía, estás en semana 36, hay un 14% de detección de patologías que solamente van a aparecer allí. Ese 14% no son cualquier tipo de patologías, las que aparecen de manera tan tardía, lamentablemente son patologías de muy alto impacto. Cuando se tiene una pérdida de relación, por eso la guía nos estandariza y las guías nos estandarizan la búsqueda de 3 parámetros muy importantes. Uno, lo básico de la anatomía de los cortes, simplemente para saber que la anatomía esté normal, pero ver la relación entre el diámetro de la arteria pulmonar y la arteria aorta, porque lamentablemente, al igual que este parámetro y el parámetro de la diferenciación de diámetros entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, con mucha dominancia el ventrículo derecho, nos está hablando de coartaciones de aortas que no pudieron ser diagnosticadas en el segundo trimestre. Todos los que hacemos ecocardiografía sabemos que hay muchas coartaciones de aorta que son muy difíciles de hacer diagnóstico durante incluso primero o segundo trimestre, porque pese a ello y pese a la experiencia, hay unas que son de muy bajo nivel y que simplemente incluso son niños que empiezan a hacer manifestaciones 2 meses después de nacer. Por eso, hoy día entonces se involucra el hecho de la medición de los ventrículos, de la relación pulmonar y la relación aorta, y del índice cardiotorácico por si hubiesen aparición de cambios en el tamaño cardíaco precisamente por patologías que no fueron manifestadas durante alguno de estos trimestres. Incluso hablemos de tumores cardíacos. Los rhabdomiomas no deben aparecer en el segundo trimestre, ni van a aparecer en el primer y segundo trimestre. Y el hecho de tener una evaluación cardíaca, de saber evaluar un corazón y entender que no debe ser normal aparecer una tumoración brillante, profusa, multifocal, que aparece en ambos ventrículos, en el tercer trimestre es entender que los rhabdomiomas también son parte de nuestras patologías que podemos diagnosticar en el tercer trimestre. Excelente, Ramiro. Redundando en la pregunta de manera muy puntual para pasar a Estefanía. Paciente que no se hizo ecocardiografía fetal semana 24-28. Nuestros médicos de referencia. Tenemos en la audiencia estudiantes de posgrados de obstetricia, hasta por supuesto médicos especialistas en materno fetal. Por un lado, el médico que refiere debe enviar la paciente para un ecocardio tercer trimestre y por uso segundo parte, debemos los perinatólogos y maternos fetales estar atentos a recibir pacientes para ecocardiografía entre semana 34 y 36. Pregunta y respuesta concreta. Sí. Respuesta concreta, sí. Excelente. Tenemos que estar atentos. Lamentablemente sabemos que la anomalía fetal más común es la cardiopatía. Perfecto. Listo. Muy bien, voy entonces con una primera pregunta para Estefanía. Ya vuelvo contigo porque van llegando algunas preguntas también. Vamos a tratar de hacer esto un poquito más dinámico y poder incorporar también a Estefanía entonces a esta discusión. Igual manera tengo en cámara a la doctora Eda Chávez y por supuesto cualquier pregunta que vaya llegando por aquella vía, doctora, pues por supuesto bienvenida también a nuestra tertulia. Estefanía, ecografía oftálmica. De verdad que el chat está inundado de preguntas con respecto al Doppler de El ojo. oftálmica. No te quiero quitar, Ramiro, protagonismo, pero verdaderamente esto ha sido nivel rock and roll esta conferencia de la doctora Estefanía Robles. Estefanía, Doppler de oftálmica en primer trimestre, preguntan por acá. Partimos del punto de que es un potencial marcador para trastorno hipertensivo del embarazo. Lógicamente nos hablaste muy bien de esta ventana semana 19-23 del estudio brasilero que tuvimos oportunidad de disfrutar con tu conferencia. E igualmente esta evaluación de la oftálmica tardíamente ya con el trastorno hipertensivo instalado. Pero ¿qué pasa con ventana de 11-14? ¿Tiene cabida como predicción? ¿Podemos utilizarlo como un marcador hemodinámico de predictor de trastorno hipertensivo del embarazo?
Sí, sin duda, por supuesto, por ser un predictor, mientras más lo evaluemos o mientras lo evaluemos más lejos del término, pues obviamente su tasa de predicción va a ser muchísimo más alta. La tasa, o sea, la sensibilidad de la arteria oftálmica en primer trimestre alcanza prácticamente el 58%. Y fíjate, cuando lo hacemos, por ejemplo, las uterinas, eso es casi el 65%. Entonces, realmente es una sensibilidad bastante similar. Sin embargo, eso es una línea de investigación como para poder protocolizar lo que todavía pues está en camino, tratando de comparar si podemos medir solamente esta diferencia de picos sistólicos en las oftálmicas en primer trimestre, o hay que hacerlo junto con las uterinas y en conjunto con otros factores como la presión arterial media, antecedentes maternos, etcétera, pero sin duda sí, medirlo entre la semana 11-14, que es nuestro primer pues encuentro con esta predicción de trastornos hipertensivos, sin duda sí debemos pues establecerlo, porque tiene una alta sensibilidad además. Listo, excelente. Tengo una segunda pregunta que también es súper interesante. Paciente con trastorno hipertensivo del embarazo instalado, es decir, ya tenemos un paciente con una preeclampsia que tenemos, pues por supuesto, instaurada y le vamos a realizar el Doppler de arteria oftálmica, partiendo del punto de que esta relación pico 1, pico 2, lógicamente va a estar perdida, es decir, nos explicaste muy claramente que en el paciente de condición de riesgo con incremento de su resistencia vascular periférico de impacto central, que es finalmente lo que traduce el Doppler de arteria oftálmica elevado, tenemos un pico 2 que se acerca al pico 1, ¿cierto? En este escenario, el paciente que nosotros sometemos por criterio de gravedad o severidad en la preeclampsia a infusión con sulfato de magnesio, ¿pudiéramos conseguir, posterior a esta evaluación, alguna modificación en estos picos sistólicos, en este comportamiento cualitativo que estamos evaluando nosotros en la arteria oftálmica? Sí, sin duda, como nosotros administramos el sulfato de magnesio para el efecto de protección cerebral pues de esta madre en el contexto de su trastorno hipertensivo, y más que una diferenciación en estos picos sistólicos, vamos a encontrar un aumento de la impedancia que se va pues, a traducir en una disminución de la resistencia de este vaso, que nos va a hablar o nos va a explicar mejor esta protección cerebral que estamos haciendo en la madre, porque nos habla pues de una disminución de este flujo sanguíneo, y pues básicamente sí vamos a tener diferencia al aplicar o administrar sulfato de magnesio. Pasa lo mismo con estos picos de velocidad sistólico, lo mismo que pasa con la paciente que tiene un trastorno agudo, que tiene una hipertensión aguda. No vamos a normalizar los picos como si la paciente no tuviese un trastorno hipertensivo, pero sí hay una diferencia con respecto a antes aplicar el sulfato de magnesio y posterior a aplicarlo, prácticamente igual a lo que tenemos a aplicar algún medicamento hipotensor a no aplicarlo. Excelente, Estefanía. Ya vuelvo contigo. Tengo 2 o 3 preguntas más y estamos en buena hora para las preguntas. Ramiro, por acá nos preguntan, tenemos en este momento, lógicamente, una tendencia, esta parte no tanto de Fundación de Medicina Fetal, pero sí de las personas que hacemos seguimiento, por ejemplo, los distintos protocolos que vienen desde Barcelona, específicamente Hospital Clínic, sobre todo con todo lo que implica la incidencia en este momento de CFR, restricción de crecimiento fetal tardío. En este caso, sabiendo que nuestra curva de identificación del paciente de riesgo es semana 32, ¿tiene utilidad esta evaluación biométrica en el tercer trimestre, específicamente semana 34-36, para yo poder connotar, para yo poder establecer un diagnóstico de crecimiento fetal restringido tardío y por lo tanto poder aplicar, entendiendo que el comportamiento hemodinámico en este subgrupo específico de pacientes de riesgo es errático, que no voy a esperar un deterioro hemodinámico fetal progresivo, sino que puede haber un comportamiento muy variable en esta perfusión placentaria que tú muy bien describías, era mucho más común y frecuente a la medida que nos acercamos al término de la gestación. Pero la pregunta concreta es si podemos nosotros utilizar esta evaluación biométrica para determinación de peso fetal estimado en el tercer trimestre ya avanzado como un marcador para restricción de crecimiento tardío. Sí, recuérdense que las guías nos establece desde el consenso de Delphi del 2016, que se introdujo también en la guía de restricción de crecimiento tardío, de restricción de crecimiento intrauterino del 2020, la consideración de la caída de la curva del percentil de crecimiento, donde una disminución del percentil de crecimiento en 50% ya se le considera una restricción de crecimiento tardío, que no necesariamente estaba involucrada en un percentil menor a 3, sino que pautada en la forma de la curva de crecimiento que venía dando el feto, nos presenta de manera tardía, es decir, después de la semana 32, un descenso progresivo significativo de la forma de crecimiento, y por ende esta curva de la semana 36 nos está ayudando a ese punto incluso donde se puede presentar el caso. En la semana 32 tienes un feto que sospechas en un percentil cercano al 10
que puede caer en un pequeño periodo gestacional, pero no es hasta la semana 36 incluso que termina a ser el cuadro de restricción de crecimiento tardío. Por lo cual es por eso que se justifica en todos los estudios ahora que la semana 36 tiene un soporte de diagnóstico mayor al de la semana 32. Sin embargo, considero que la semana 32 sigue siendo un coadyuvante para tener un punto de partida bastante importante y más aún cuando tienes un paciente de alto riesgo. Listo, Ramiro, clarísimo. Excelente, muchísimas gracias. Estefanía, tenemos acá otra pregunta en relación a la parte de la arteria oftálmica. Nos dicen, con estos valores que nos estás comentando y con estos argumentos que acabas de establecer en relación a la utilidad en semana 11-14, preferiblemente hacemos arteria oftálmica en primer trimestre, hacemos arteria oftálmica semana 19-23, ofrecemos las dos evaluaciones como hacemos con la uterina, que hacemos una primera evaluación en primer trimestre y finalmente una en el segundo trimestre para establecer y estratificar específicamente el riesgo específico del paciente, o definitivamente también tiene una utilidad, ahora aquí pisándole el terreno a Ramiro, en el tercer trimestre, si tenemos una paciente pues que lógicamente nos está encaminando hacia un trastorno hipertensivo. ¿Será que tenemos que implementar la arteria oftálmica entonces en cada uno de los trimestres de la gestación, inicialmente como predictor y posteriormente como establecimiento de riesgo específico para una complicación neurológica? ¿Qué nos dice con respecto a esto? Fíjese, lo primero que les voy a decir es que tenemos el recurso y tenemos el recurso en nuestra consulta. Entonces, el recurso es el ultrasonido y debemos hacer ultrasonido en el primer y en el segundo trimestre. Lo indicado por las guías es, sí, hacer la valoración inicial en el primer trimestre, semana 11-14, establecer un primer riesgo. Recordemos que también por la fisiopatología de la preeclampsia tenemos pues las dos olas placentarias que van a ir más o menos pues en este contexto de estas semanas. Entonces sí, valorarlo en el primer trimestre, repetirlo en semana 19-23 aproximadamente, y recordemos que entonces también está toda la línea nueva de Fetal Medicine Foundation donde nos dice ya va, no solamente primer y segundo trimestre, vamos entonces a valorar también en el tercero, y a pesar de que no es un predictor tal vez tan efectivo como en primer, segundo trimestre, si nos habla de la posibilidad de que esa madre, 35-36, desarrolle un trastorno hipertensivo en las 3 semanas siguientes. Entonces, mi recomendación es básicamente hacerlo en los 3 trimestres, primero y segundo con un valor predictivo tal vez un poco más alto, y repetirlo en la ecografía, cuando vayan a hacer la ecografía y valorar todos los parámetros que nos acaba de decir Ramiro en su conferencia, también hagan oftálmica en esta semana 35-36 para ver entonces ese desarrollo de preeclampsia tardía en esas próximas 2-3 semanas posterior a esa valoración. Excelente. Me quedo contigo, Steph, para una... Bueno, hay varias preguntas, ya estamos sobre la hora para esta ronda, está súper interesante. Tenemos a la doctora Eva Chávez que necesita darnos también una información valiosísima sobre FLAU 2025. Ya mi querida doctora Eva le doy participación. Me quedo contigo, Steph. ¿Algún valor cuantitativo? Es decir, ¿tengo alguna diferencia desde el punto de vista cuantitativo entre pico 1, pico 2? ¿Debo medirlo? ¿Es solo una evaluación cualitativa? Hasta ahora, ¿qué nos dice la evidencia en esta relación pico 1, pico 2 en arteria oftálmica? Fíjate, eso es yo creo que lo primero que yo busqué cuando era reciente de posgrado y me hablaron de la arteria oftálmica. Yo dije, ajá, pero ¿cuál es el punto de corte para saber? Porque uno está acostumbrado a nomogramas y está acostumbrado a que todo tiene un percentil y que lo que está por encima del percentil o por debajo es anormal o no. Con arteria oftálmica, sin embargo, no es tan blanco y tan negro, porque si bien están establecidos los picos de velocidad sistólicos, no hay nomogramas para todos los picos ni para todos los valores de las arterias oftálmicas. Entonces es bastante complicado establecer que la relación normal para una paciente de 20 semanas es tal y para una paciente de 11 semanas es tal. Ese nomograma todavía entiendo que hay líneas de investigación, pero todavía no está establecido. ¿Qué debemos ver? No basarnos nada más en una valoración cualitativa, que básicamente sí nos va a dar en un primer enfoque que estos dos picos sistólicos se están acercando o no, pero sin medirlos. Hay que medir el pico sistólico 1, hay que medir el pico sistólico 2. La máquina automático nos genera el pico de velocidad sistólico 1 y nosotros simplemente debemos manualmente pues, medir el pico sistólico 2. Y la relación se establece dividiendo el pico sistólico 2 entre el pico sistólico 1 y esto nos va a dar un valor. Mientras más a 1 se acerque este valor, que pues obviamente nos quiere decir que se están igualando estos picos, más, o nos habla más de una alteración de estos picos de velocidad sistólico. Pero un punto de corte todavía no tenemos porque varía mucho por edad gestacional. Clarísimo. Te dije una sola pregunta, te mentí, llegó otra súper interesante, súper interesante. Concreto porque no tenemos tiempo. Hipertensión crónica.
y Ok, arteria oftálmica. Tengo un paciente en hipertensión crónica que mantiene ok. crónicamente su hipertensión sin el trastorno hipertensivo sobreañadido, acercándose a la finalización del embarazo, y aquel subgrupo de hipertensa crónica con preeclampsia sobreagregada. ¿Tiene valor arteria oftálmica en este subgrupo específico? Sí tiene un valor importante porque a pesar de que ya la paciente hipertensa crónica tiene un daño endotelial, va a tener, por supuesto, un acercamiento de estos picos de velocidad sistólico 1 y 2, pero no va a ser igual o no van a estar tan cercanos a 1 como con estas pacientes que tienen una preeclampsia sobreagregada. Pasa lo mismo con pacientes que ya tienen un daño endotelial previo, como diabetes mellitus, por ejemplo, hacen pacientes diabéticas que tienen alto riesgo de hacer trastorno hipertensivo, también hacen un trastorno hipertensivo. Sí, vamos a tener que estos picos están un poco tal vez más cercanos a 1, pero no tan iguales como cuando hacen la preeclampsia sobreagregada, que son prácticamente, hacen una meseta prácticamente. Perfecto, Steph. Con esta pregunta, nuevamente te reiteramos nuestro agradecimiento, por supuesto, desde nuestra A Federación ustedes. Latinoamericana. Gracias por tu extraordinaria ponencia. Hay algunas otras preguntas. Quiero de verdad públicamente pedir excusa a algunos de nuestros participantes que han hecho preguntas súper interesantes. Tenemos un tiempo por cumplir. Pero bueno, al final, a través de las redes de FLAUS, compartiremos pues también los contactos de ustedes, de manera que los puedan contactar, puedan ustedes compartir material bibliográfico. Están pidiendo mucha información con respecto a la bibliografía de ambas conferencias, siendo pues temas tan novedosos y con líneas de investigación tan recientes. Así que con todo gusto invitamos a la audiencia a estar atentos a las publicaciones por la red de FLAUS, de manera de poder ponerlos en contacto con ustedes e igualmente compartirles con muchísimo gusto toda la información bibliográfica que quieran consultar. Ramiro, termino contigo. Nos ponen dos escenarios súper interesantes en este momento. Nos colocan Doppler en este caso, perdón, perfil hemodinámico, es decir, la evaluación del Doppler en el tercer trimestre en un feto que viene con un crecimiento normal, tiene utilidad para valorar bienestar en este caso. Y en segundo escenario, cuando tenemos este feto con Doppler normal, pero comienza a tener disminución del índice de líquido amniótico. Es decir, tengo este feto que me está haciendo cercanía al percentil 5 en el líquido amniótico, pero tiene un Doppler normal, me acerco al término. Recomiendas esperar semana 39. ¿Es el líquido amniótico solo, sin otra repercusión, un suficiente factor como para anticipar resolución? ¿Y qué opinas sobre Doppler normal en crecimiento normal también en tercer trimestre como indicador de bienestar fetal? Bueno, esta pregunta se la hice una vez a Francés Figuera sobre el líquido amniótico. Francés, tenemos una amistad muy especial y siempre le digo, el hombre más alto que ve los bebés más pequeños. Y me dijo, Ramiro, nosotros ni vemos el líquido. Sencillamente ellos definen la interrupción del embarazo en base al Doppler y en base a lo que están viendo en los cuadros de hipoxia y de anoxia. Para ellos, el líquido no es un criterio de interrupción. Si vemos las guías ahora, incluso se nos sugiere que ni siquiera hagamos AFI, sino que en toda aparición de oligohidramios nos basemos única y exclusivamente en máximo bolsillo vertical. Eso por una parte de la pregunta. Y la segunda, yo considero que definitivamente hacer Doppler es una necesidad, una herramienta que debemos saber todos. Yo incluso lo hablaba ahora cuando estuvimos en el Congreso de Venezuela, porque a pesar de que los crecimientos sean normales, existen alteraciones y afectaciones que simplemente pueden ser reflejadas a través de ellos. Entonces, es importante que nosotros aseguremos el bienestar del feto, porque solamente el crecimiento no es el que define el bienestar de un bebé. Incluso nosotros podemos encontrar Doppler normales en bebés con compromisos a nivel genético, pero también podemos encontrar Doppler muy anormales en bebés que tengan tamaños anormales y que simplemente haya un compromiso sumamente genético te puede dar información. Hay bebés que vamos a ver con problemas genéticos que no presentan absolutamente nada que te llame la atención y tienes una arteria umbilical borrada y pueden haber incluso mosaicismos, incluso hasta a nivel de placentario. Yo creo que definitivamente si tenemos la herramienta debemos utilizarla. Listo, clarísimo. Bueno, Ramiro, igualmente que con Estefanía, muchísimas gracias, de verdad. Qué honor poder escucharte, tenerte acá. Gracias por hacer un espacio en tu complicada agenda en Dominicana, en tus compromisos, por acompañarnos con esta actividad en FLAUS. Estábamos seguros que iba a ser un éxito y de verdad hasta el momento prácticamente no tenemos desconexiones, toda la audiencia se mantiene con nosotros. Desde acá, desde la coordinación Sociedad Venezolana de Ultrasonido en Medicina, igualmente pues emito un profundo agradecimiento para ustedes, a todas las personas que están conectados. Un especial saludo al profesor Miguel Ángel Jiménez Taboada, expresidente de FLAUS, que nos saluda también desde Ciudad de México a través del chat.
Gracias de verdad y bueno, y por supuesto me despido también yo de la coordinación a toda nuestra audiencia, agradeciéndoles nuevamente a ustedes y dejándolos con la doctora Eda Chávez, presidente de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido FLAUS, para que nos dé sus palabras finales, su cierre, su despedida y la información que ansiosamente todos estamos esperando. Adelante, doctora. Gracias, Daniel. Realmente feliz, orgullosa de ustedes como equipo de trabajo, contar con la colaboración, este aporte que nos han dado en el día de hoy, con temas que están muy actualizados y que realmente el tema de Estefanía sobre el nervio óptico, la arteria oftálmica, son cosas pues fácilmente reproducibles y accesibles, ¿verdad? Y quizás inclusive esas pacientes que tienen esos antecedentes ya de hipertensión, pensar en que a ellas se les debe incluir esto como parte de su protocolo, ya cuando consideran que van a embarazarse o algo por el estilo. Realmente, pues no solo hay obstetras ni materno-fetales en el grupo asistiendo, sino pues diferentes especialidades. Entonces, indudablemente de gran valor lo que nos han dicho. Y como bien dijiste, Daniel, estaremos pasando las preguntas, de repente podemos hacer alguna especie de compendio para publicarlas y que pues todos tengan acceso a qué fue preguntado y cuáles fueron las respuestas. En aras del tiempo y para no entretenernos más, nuevamente agradecida a todos, a nuestro equipo técnico, a Daniel Pulve, Jacqueline y los demás miembros de la Junta que nos están acompañando, nuestro agradecimiento. Y bueno, la noticia es, ya tenemos fecha para FLAUS 2025. FLAUS 2025 va a ser en Sao Paulo, Brasil, 15 y 16 de agosto. Así que vayan anotando la fecha para que nos acompañen. Próximamente estaremos diciendo dónde y bueno, iremos dando poco a poco toda la información, pero ya hay fecha para el evento y Sao Paulo es la sede. Así que bueno, con esto me despido, muy agradecida, muy feliz. Tuvimos récord de asistencia realmente, como dijiste, Daniel, hasta el último minuto nos han acompañado más de 200 personas, así que eso es un reflejo de que el tema fue muy interesante. Gracias.